Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile y periodista por lo demás. Fíjate, Juan Andrés, que hoy día no puedo no partir sin recordar al tremendo poeta español Federico García Lorca. Verde que te quiero verde, verde busco, verde rama. Para pequeños versos que quedan ahí para la eternidad, que el 19 de agosto de 1936 fue fusilado en el contexto de la guerra civil española. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Omar. Aquí estamos efectivamente. Federico García Lorca ya es patrimonio de la humanidad de trascendencia grande, en un contexto histórico tremendo, que ojalá en el presente referencial y en el futuro sigamos construyendo ese futuro con este pasado y con esa fuerza estética y ética, poética, revolucionaria, transgresora, humanista profunda que tenía García Lorca. Creo que es fundamental hacer todos los esfuerzos por seguir abriéndole camino a estos legados que muchos niegan, más todavía los derechistas. Yo no hablaría de ultraderechistas, hablaría de los derechistas y sus distintas variantes. Yo creo que ese cuentito ya nos está quedando corto hace rato, especialmente en Chile. Esto de separar que entre derechas democráticas, derechas fascistas, yo entiendo que hay algún nivel ahí de intento táctico, pero perdona la expresión, bastante torpe. Es irreal, además, irreal. Lo que no quiere decir que no hayan diferencias entre las distintas expresiones de la derecha, si eso es otro tema. Pero sobre García Lorca sí, pues hay que decir que fue una víctima de un atávico intento por destruirlo todo: los cuerpos, las transgresiones, la poesía, el arte, el sentido revolucionario. En fin, hay muchas, muchas cosas que Neruda siempre tuvo muy presente a García Lorca, siempre lo destacó, y creo que es muy importante que logremos superar estos hechos episódicos solamente. Yo creo que has puesto un punto muy relevante, y nos transformemos en cuestiones trascendentes, ¿no? En el sentido de la trascendencia, en el sentido de que esto va mucho más allá de un hecho del pasado, sino que va mucho más allá porque es un hecho de futuro. García Lorca es igual que lo decíamos el otro día, que el comandante Fidel Castro, son personas que necesitamos, créanme, necesitamos para construir futuro. Necesitamos para construir futuro. El negacionismo no es solamente el negacionismo derechista, el negacionismo también es el posmodernismo, ese relativismo estúpido, estúpido, que se nos instaló de los 90 en adelante, especialmente en Chile y en muchas partes del mundo, donde poco menos que el presente referencial se construye desde mí mismo, desde no sé qué cosa. Y no, esto nos ha costado caro, porque hay que explicarse las causas por las cuales también el mundo, una parte del mundo, no todo el mundo, una parte del mundo, el occidentalismo capitalista, neoliberal, ese que se levantó como bandera perfecta de los 90 en adelante, hoy día se está desplomando. Y en ese sentido, en ese cuadro de desplome, de falta de ética, de falta de humanidad, de individualismo, de mercantilización, lo decía Ramón Grifero el otro día en una entrevista. eh, el problema que existe con la mercantilización es que cuando se instala esta mercantilización en el arte, se acaba el arte, así de simple. Y en Chile tenemos una mercantilización extrema, que no ha retrocedido de los 90 en adelante, al contrario, ha avanzado. Entonces creo que en ese contexto es que necesitamos a García Lorca para construir futuro. Hoy, Juan Andrés, en el espíritu de García Lorca, que era tan abierto, que tenía tantos flancos, tantas posibilidades de diálogo, que también incursionó en muchas áreas de la dimensión Mm. artística. La lista parlamentaria en Chile del, llamemos, oficialismo, ¿no es cierto?
es amplia y busca consolidarse como una fuerza política importante, reafirmando lo que tiene y ojalá creciendo. Y en donde también, ¿no es cierto?, van dos brazos, porque en esto también hubo cosas que no se pudieron lograr totalmente de acuerdo, o se definió estratégicamente que iba a ser de otro modo. Cuéntanos un poquito qué pasó ahí, cuáles son las proyecciones que tú ves en relación con esto. Mira, los hechos ya están decantados. Habrá que tratar de explicárselos, buscar las causas, en fin, pero ya hay un hecho. Y es que hay varias listas, hay varios pactos, no uno, ni dos, ni tres, hay varios. Y eso es producto de circunstancias que es importante considerar, pero principalmente los partidos tienen que considerar. ¿Por qué se llegó a esto? ¿Cómo se llegó? ¿Cuáles son las causas? Aquí no se trata de empezar a hacerse los harakiri, ni empezar a culparse unos con otros, ni tampoco tratar de echar abajo de manera bastante espuria candidaturas que eventualmente hablo en términos metafóricos, irónicos, a mí me implicaría que puedo tener posibilidades de ganar, porque eso pasa. Y vos lo voy a explicar por qué. O sea, hay muchas, múltiples cosas que van desde causas que tienen que ver con un sistema parlamentarista, que tienen que ver con una institucionalidad electoral y política bastante deformada. La democracia representativa está fatigada en Chile, está agotada. Terminemos con el cuentito de que aquí vivimos un Estado de Derecho perfecto. Aquí se reflejan este tipo de cosas, ¿no? Aquí se reflejan. Y creo que hay que buscar estas causalidades, pero también hay que buscar el por qué las fuerzas políticas de distinto tamaño, orden, dimensión, qué sé yo, en fin, llegan a lo que llegan cuando tú tienes un escenario objetivo a partir del cual la posibilidad de que la derecha llegue al gobierno y en el Parlamento logre mayoría es real, no es una ficción. Y por otro lado, porque también hay sectores dentro del llamado progresismo, entre comillas, muy entre comillas, que no se hacen mucho problema en que llegue la derecha al gobierno, porque ellos se quedaron pegados, estampados, fijados como parte de una élite en que aquí la alternancia es algo totalmente válido, no sacan las cuentas de lo que significaron esos gobiernos de la concertación que produjeron tremendas grietas y fragmentaciones en la sociedad chilena, que si bien es cierto, hay avances, particularmente en los primeros años de los 90, ¿no? La superación de la extrema pobreza y cosas de ese tipo. Sin embargo, las grietas, las fragmentaciones, las desigualdades se han mantenido y se han profundizado en muchos aspectos, con una sociedad todavía mucho más mercantilizada, en donde aparecen estos fenómenos terribles del narcotráfico, el crimen organizado, en fin, cosas que tienen, bueno, el narcotráfico metido dentro de las Fuerzas Armadas, ya nadie puede, o sea, el problema es que esta élite reacciona tardíamente y a la defensiva. Entonces, dale con que va a llover, dale con que no son fenómenos muy grandes a dimensión. Entonces empiezan a mirar, no, si en México, no, si en África, yo no sé qué les pasa, pero hay una élite muy terrible y que se victimizan, además, porque tú cuando planteas estas cosas, estos diagnósticos, se victimizan, o sea, se sienten como que se les ataca. Entonces son cosas muy gruesas. Digo esto porque también en este escenario que hoy día hay, también ha habido mucho de esto. Una ausencia objetiva de un programa, de una plataforma política, social, de transformaciones profundas que sintonice, lo hemos dicho muchas veces, con estas mayorías nacionales, 6 7 millones de personas y mucho más, que lo único que quieren esencialmente es vivir un poco mejor en el terreno de la salud, de la educación, en el terreno de la inseguridad, en el terreno de la vivienda, en el terreno de los salarios, en fin, cuestiones súper básicas. Entonces, cuando tú desde un mundo progre, entre comillas, tú dices no hay plata, estás liquidado, estás liquidado. Muchas cosas, yo doy pinceladas, Omar, que tienen que ver con todo esto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tú tienes varias listas, no una, varias, dentro del llamado mundo progresista, varias. Y por lo tanto esa diversidad, el esfuerzo que va a haber que hacer para evitar de que esto se transforme en una batalla campal entre candidaturas de uno y otro sector, incluso al interior de los propios partidos, es una batalla grande, ¿eh? No es menor, requiere mucha madurez, mucha.
Insisto, más todavía en un momento en el cual tú recién estás empezando a pispar, visualizar la posibilidad de una plataforma programática común, recién, porque no existe como tal. No me refiero a que si participa o no participa en el gobierno. Mira, piensa tú que la democracia cristiana no participa en este gobierno y sin embargo es parte de la lista. Y es un hecho bien significativo porque al calor de la presidencia de Huanchumilla y de otras dirigencias del Partido Demócrata Cristiano se han tomado definiciones muy profundas al interior de la democracia cristiana. Pero parece que eso a nivel de los medios hegemones, que son también muy gritonas y gritones y también se victimizan, ¿no? O sea, tremendo el clima que hay. Estas cosas son menores, como que lo más importante es otro tema, el electoralismo, la mercantilización, cómo voy ahí. O sea, al final termina siendo una manada de cosas bien complejas. Pero yo valoro el hecho de que la democracia cristiana, encabezada por Francisco Buenchumilla, haya tomado la decisión de incorporarse a este proceso sin ser parte del gobierno. Las razones por las cuales no es parte del gobierno habrá que explicarla y habrá que explicar el propio gobierno. ¿Eh? La tiene que explicar también el propio gobierno. No sé si hizo mucho esfuerzo por eso fuera a ocurrir así al comienzo del gobierno. No sé. Es un dato importante. El punto es que está y está respaldando la candidatura presidencial de Janet Jara. Ni Ujú. más ni menos. O sea, la democracia cristiana está respaldando la candidatura presidencial de una comunista. En la nueva mayoría, Ignacio Walker, que la verdad es que falta la verdad, valga la redundancia, porque lo puedo decir, cuando decía que él no conocía el programa, eso no es cierto, nunca fue cierto, porque daban, una de las razones que daban para cuando se retiraron del gobierno de la nueva mayoría era que no habían conocido el programa. Eso no es verdad, nunca fue verdad. Pero bueno, así es la política en Chile. ¿Eh? No sé si en otras partes están así. Aquí es así. Por eso que la gente también está harto choreada. Yo le encuentro mucha razón a la gente con el choreamiento que tiene con la élite y la clase política, como se le quiera llamar. Mucha, tienen mucha razón. No es que inventen cuando dicen que el Parlamento y los partidos son las instancias, las instituciones más desprestigiadas. No es que haya fachos pobres, no. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque uno se puede transformar en no sé qué cosa tratando de justificar que lo ha hecho el descueve, digamos. Lo ha hecho el descueve así como fantástico. Y no es así. Bueno, pero el punto es que entró la democracia cristiana, está en la lista y está respaldando la candidatura presidencial de Janet Jara, que es una comunista. La democracia cristiana, encabezada primero por Ignacio Walker y después por Carolina Goich, se retiró de la nueva mayoría porque, según ellos, la nueva mayoría se había izquierdizado bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Los comunistas no teníamos ninguna importante y significativa presencia en ese gobierno, al contrario. Entonces, hay que valorar. Por otro lado, hay varias listas populares, igualdad, animalistas, regionalistas verdes, humanistas, que van en listas distintas y que lo que los une a esta acción electoral y política es que apoyan todos estos sectores, todos, escucha bien amiga y amigo, todos apoyan la candidatura presidencial, incluso algunas de ellos sin condiciones, porque no tienen la misma opinión, son muy críticos de lo que se ha conocido del programa de gobierno, son muy críticos y tienen sus razones, pero son muy críticos. Sin embargo, tienen un respaldo sin condiciones a la candidatura presidencial. No hay ninguna de esas listas, populares, igualdad, regionalistas, Partido Humanista, Acción Humanista, Animalistas, Verde, en fin, no hay ninguno que ponga condiciones al respaldo a la candidatura presidencial. Y yo creo que se ha valorado poco eso. Ujú. Se ha valorado poco. Porque tú si quieres construir diversidad, tienes que construir realmente diversidad. Si quieres construir correlación de fuerzas, tienes que tener la madurez para poder hacer una correlación de fuerzas que te permita el reconocimiento en medio de la diversidad. Oye, qué duda cabe el impacto que tuvo que Fabiola Campillay y sectores de la izquierda libertaria, fuerzas de izquierda libertaria y otros respaldaran a Janet Jara en un acto muy bonito que hubo en San Bernardo, que obviamente no salió en ningún medio hegemón. Si es que salió en alguno, ¿eh? Si es que salió en alguno.
Fabiola Campillay, que obtuvo sin ningún pacto, sin ningún apoyo de ningún partido político, ninguno, fue electa senadora en la región metropolitana con más de 400.000 votos. Inédito en la historia política electoral chilena, inédito. Pero también no fue noticia. Si aquí, ¿para qué estamos con cosas? El problema es que ya no es noticia, si entendemos que hay un oligopolio, hay una hegemonía brutal, hiperhegemonía en los medios, en fin, pero otra cosa es que los análisis políticos electorales de tu sector, estas cosas no se consideren, porque ahí es donde vienen los errores y los autos derrotas preanunciadas incluso. Bueno, todos esos sectores también respaldan la candidatura presidencial de Yanes Jara y tienen listas diversas. Hay distintas. Empezó ya la cuestión de tratar de cuestionar algunas candidaturas, en fin, porque aquí, mira, hay que decirlo claramente, aquí ya lo que está pesando es cómo voy ahí. ¿Por qué la derecha y la UDI y otros sectores más están tan empeñados en tratar de echar abajo la candidatura de Daniel Jadwe? ¿Tú crees que le interesa, amiga y amigo? ¿Usted cree que le interesa la verdad y la justicia? ¿Usted cree que están preocupados del tema de la corrupción? O sea, ¿usted cree eso? No, si lo que están empeñados es porque saben que Daniel Jadwe, como candidato, va a ser electo con una mayoría muy grande de ciudadanía que en este distrito va a votar por él, pero muy grande. Ya hay estudios más o menos que muestran eso. Y también saben que si lo lograran, porque no lo van a conseguir, no lo van a conseguir, bloquear, ¿no? Una cantidad de sus votos, porque en Chile existe volatilidad, amiga y amigo, existe, es real. O sea, mucha gente, si no va Daniel Jadwe como candidato, eventualmente no van a votar y podrían votar por cualquier otra candidatura. Por cualquiera. En Chile ya no existe esto de que yo no voy en algún lugar y mi candidato, eso era en los 90, ahora no. Nadie. Todos los estudios muestran que eso ya no existe. Por eso es que el señor Guillermo Ramírez se trasladó y está haciendo campaña en ese distrito. Por eso, Claro. por eso es que Kass interpela a Jara y le dice, usted tiene que responder por la corrupción, por Jadwe. Por eso. ¿O usted cree que republicanos y Win no están preocupados de eso? Entonces, yo creo, amiga y amigo Omar, que hay que poner un poquito más de sentido a las cosas. Por otro lado, en el caso de Daniel Jadwe, hay suficientes antecedentes de distinto orden que muestren que ahí hay una persecución. Hay acusaciones que han sido acogidas por tribunales en contra de la fiscal por la forma y fondo como ha tratado ese caso. Pero eso no es noticia, pues, no es noticia. Obvio que no es noticia. Hay una persecución. Ni la presunción de inocencia, ni ninguna otra cosa están pesando. Hay un impacto muy fuerte. Mire, amiga, amigo, yo le sugiero que trate de leer las declaraciones del presidente de la Asociación Chilena de Municipios, el señor Alessandri, alcalde de Zapallar, de Renovación Nacional. No es comunista, ni cercano a los comunistas, ni nada. Fíjese que no un comunista, no un socialista, no un PPD, él dice que lo que hay en el caso de Daniel Jadwe es una persecución de poderes fácticos. Persecución de poderes fácticos. Léalo, si está, yo no estoy inventando. Y por otro lado dice que si hay alguien que ha hecho una revolución social del punto de vista de los beneficios a la ciudadanía, es Jadwe en Recoleta. Entonces estamos llegando a la paradoja, que hay gente del mundo progre que está preocupada de que Daniel Jadwe vaya a ser candidato, o sea candidato, porque lo es, y lo va a hacer, y lo va a hacer. Y sin embargo, el presidente de la Asociación Chilena de Municipios. Entonces, claro, yo creo que, mira, siempre le van a buscar la quinta patita al gato y no, si lo dice por tal o por cual cosa, en fin. Pero ahí va, Daniel Jadwe para adelante con el apoyo ciudadano, con el apoyo de la soberanía popular, ahí va. Yo espero que eso se asuma definitivamente y ya no sigamos con las zancadillas, porque
Yo quiero decir que también en la campaña presidencial de Alejandro Guillermo es un hecho. Hubo sectores del mundo progre que respaldaban la candidatura de Alejandro Guillermo, que cuestionaron la vocería que tenía en ese momento el Partido Comunista, Carol Cariola, porque era candidata. Y el cuestionamiento no era porque era candidata, era porque había en ese sector y en ese partido la idea de que siendo candidata no podía ser vocera. Y siendo vocera no podía ser candidata. ¿Por qué? Porque ellos iban en la competencia en el mismo distrito de Carol Cariola. Entonces, esas cosas que son pequeñeces de marca mayor se siguen produciendo en el Chile real. En la derecha que duda cae, pero se ordenan mejor. Pero para acá, para este mundo, entre comillas, progre, ¡puf! Hay no pocas situaciones de este tipo. Jado, mira, Elisa Loncón, ya empezaron ya el octubrismo, el octubrismo. Si no fuera por el octubrismo, por esas millones de personas que se sacrificaron, se sacaron la cresta, bueno, en la calle. Yo no estoy hablando de la quema de los metros que ni siquiera hoy día se sabe quién realmente lo hizo. No se sabe. Y por otro lado, el señor Piñera diciendo que según, esto es público, según aparatos de inteligencia, aquí había poco menos que 600 venezolanos, cubanos, o sea, es que una cosa es una locura, es una locura. Pero el problema es que hay gente que lo cree del mundo progre, se suben arriba y entonces el octubrismo. Elisa Loncón, presidenta de la Constituyente, hoy día candidata a senadora en la 9ª región, independiente por el Partido Comunista de Chile. Yo creo que a mi sector incluso le ha costado asumir la dimensión y la importancia que tiene este hecho político, electoral, social, ético, en fin. Gustavo Gatica, candidato en el distrito 8, lo mismo. Gustavo Gatica, un muchacho que venía a la Plaza de la Dignidad, que perdió sus ojos, que quedó ciego, que ha seguido estudiando, trabajando duro, hoy día es psicólogo, trabaja por los demás, es un muchacho de una generosidad encomiable, encomiable. Y no es perfecto, porque no se trata de poner animitas ni cosas de así, se trata de reconocer de verdad la humanidad de las personas en sus rasgos concretos, y en este caso estamos frente a una persona que ha superado muchas cosas en su vida, incluido haber quedado ciego producto de la violencia represiva. Oye, amiga, amigo, pongámonos más humanistas, lo digo con mucho respeto. Aquí hay no poca gente que se ha suicidado porque fueron víctimas de la represión y no pudieron recuperarse y recuperar sus vidas y se suicidaron. Pero eso no es noticia, eso no es reportaje en profundidad en ninguna parte, son una cantidad. Y la derecha de lo único que ha estado preocupada es si el presidente Boris le da o no indulto a algunas personas de este tipo. De eso están preocupados, es una crueldad extrema, extrema. Entonces, Omar, amiga, amigo, las candidaturas que se están desplegando, yo menciono estas, pero hay una cantidad importante, significativa, que creo que le dan una impronta a este sector que hay que saber valorar y que hay que saber reconocer. ¿Por qué? Porque a la disputa, objetivamente, tanto en la presidencial como en la parlamentaria, va a ser porque una parte importante, muy importante, esas 6 a 7 millones de personas, que votan por primera vez una elección presidencial y una elección parlamentaria, por primera vez, y por voto obligatorio, porque si no, no votarían, porque no creen en la elección, no creen que las elecciones les vayan a producir algún cambio, y llevan muchos años en esto, o sea, alguna razón tiene, porque si usted vive su vida y se la pasa a su hijo, y se la pasa a sus nietos, y se da cuenta que ni usted, ni su hijo, ni sus nietos le va a cambiar la vida para mejor, ¿por qué va a creer en las elecciones? ¿Por qué va a creer en la elección? Y fíjese que no hay gente antisistema. No son personas que estén planteándose no votar, no sé, para hacer una especie de asalto al poder. No, no es así. No es así. Simplemente no creen que las elecciones les produzcan algún cambio positivo en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa es la disputa real.
tanto en la presidencial como en la parlamentaria, lo que tú vas a tener es un escenario altamente competitivo en esta dimensión. Y cierro, Omar, planteando que por eso es tan absurdo que la competencia entre listas y al interior incluso los propios partidos sea entre los del propio sector, porque eso va a ser un desgrane de votos que lo único que va a facilitar es que un votante probable, posible, del voto obligatorio de estos 6 7 millones de personas, ni nos miren, ni los vean. Y ahí entran los republicanos y ahí entra la derecha. Pero especialmente los republicanos. Pero los republicanos están trabajando territorialmente fuerte y duro en muchos lugares. Si no, explíquese por qué en la región metropolitana tienen, si yo no me equivoco, entre 9 a 10 consejeros regionales electos. Ujú. Electos. Hay fuerzas que tienen 3 y otras que tienen un poquito más. Entonces, creo que es re importante cable a tierra y mirar bien los desafíos. Yo creo que hay posibilidades reales. Y Hay. Juan Andrés, Sí. bueno, en esto que tú nos has ido comentando, ¿no es cierto? Que en el fondo un balance desde el punto de vista de las listas parlamentarias, desde el bloque oficialista, las contradicciones internas, y por otro lado, ¿no es cierto? Ciertos tips y ciertos elementos sobre el propio giro de la campaña electoral de Janet Jara. Profundizando un poquito en ese último punto que significa llamémoslo así, giro o más bien, ¿no es cierto?, una puesta a punto de la candidatura de Janet Jara y pensando que hubo también pleno del Partido Comunista, un segundo pleno, que me imagino que tenía que ver con el hecho de estas listas, pero con algunos otros elementos más. Eh, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que tú puedes observar Yo creo en la que hay perspectiva, que ¿no es observar. cierto?, de lo que está ocurriendo Sí, hoy día en Chile? Estamos pensando que hoy día hay gente que se fuga. O sea, y, no, o o sea, sea, como decía el querido compañero Jorge Insulza en la cueca en pelota. mm, Sí, pues sí estamos frente a una situación muy crítica, pero muy crítica. O sea, tú ya no tienes un caso, tienes varios casos ya develados y qué bueno que se hayan develado, ¿ah? ujú, Yo te digo saludo especialmente los trabajos policiales, tanto PDI como Carabineros, porque les quiero decir, amigas y amigos, que no es tan fácil para esas instituciones descubrir situaciones que los afectan a ellos mismos, donde están involucrados oficiales, suboficiales de sus instituciones y por otro lado de las Fuerzas Armadas, que sabemos el peso que tienen, particularmente el ejército. Amiga, amigo, no crea que es tan simple. No crea que es tan simple. El solo hecho de darlo a conocer. Pero por otro lado, las investigaciones, que son investigaciones que duran meses, y por otro lado, que van dejando en evidencia que esta torpeza mayúscula, tremenda, de tratar de justificarlo todo a partir de una especie de hecho que no está en el territorio, ha sido fatal. Se tienen que hacer responsables, tanto la gente del Ministerio Público como el Poder Judicial, como el Poder Político, que han perdido una cantidad de tiempo para generar las lógicas de cooperación y colaboración. Mira, mira lo que está pasando. La persona que se fugó entre comillas, porque él dice ahora que lo dejaron fugarse porque lo querían matar. Eso es lo que él dice. ¿Pero qué? ¿A dónde lo detuvieron? En Colombia. Entonces salió de ahí, se paseó por todo. Es que es patético, patético porque de verdad, amigo, amigo, miren, denle una vuelta a lo que estamos hablando. ¿Cómo puede ser que tienen imágenes de la persona cuando va saliendo de la cárcel? Tienen imágenes de la persona cuando va caminando por las calles y nadie sabe nada. Y el tipo recorrió Chile y salió de Chile y sin embargo en Colombia se demoraron poquito, lo identificaron, lo ubicaron, preso, miércoles. República Dominicana también, gente que salió de aquí, preso. Estados Unidos, preso. Venezuela, lo identificaron, preso. Y en Chile salen todos, se van, tenemos cámara, los vemos por las cámaras.
Los canales de televisión lo transmiten así como si fuera un espectáculo, así como, o sea, por favor. Entonces, creo que la dimensión de las circunstancias es extraordinariamente grave. Yo saludo los ejercicios y el esfuerzo que hacen las policías, porque se están enfrentando a poderes terribles, a poderes fácticos brutales, a negocios muy grandes. Mire, también no ha sido noticia importante. La Fiscalía Nacional, si no me equivoco, de la macrozona, en la zona norte, tiene hecho un estudio, no es un estudio así como la elucubración, son antecedentes, son datos. ¿Saben lo que concluyó? Que las ganancias del narcotráfico en la zona norte de Chile, son el Producto Interno Bruto del país en el 3%. Esa es la dimensión del negocio, del negocio. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué la derecha se opone a levantar el secreto bancario? Ya no es para chistes, aun cuando uno dice, como dice Bombo Fica, sospechosa sí, pues, pero es sospechosa de verdad, pues. Es sospechosa de verdad, pues. Cuando gente como Ana María Gasmuri, que yo me acuerdo siendo asesor todavía de Monsalve, dice, bueno, esta es una de las razones por las cuales a mí me corrieron, si la derecha pidió mi cabeza, esa es la verdad. Y el gobierno la entregó, porque esa es la verdad. Uno de los temas que yo estaba trabajando no solo, nunca solo, siempre hubo equipo, siempre hubo, era este. Y yo valoro el ejercicio que ha hecho diputadas como Ana María Gasmuri, que también le han pegado duro por esto mismo. Porque el trabajar la idea de la ruta, seguir la ruta del dinero, amiga de Memo, ha costado mucho en Chile. Porque aquí hay gente que dice, yo voy a salir a matar delincuentes, narcotraficantes, pero cuando uno le dice, ya, pues mire, ¿sabe qué? A lo mejor no es tan bueno matarlo porque hasta ahí queda la cosa, hay que investigar a fondo el negocio. No, el negocio bancario, el secreto bancario, no, la ruta del dinero, no. Hasta ahí llegan. Las apuestas ilegales, estamos llenos de apuestas ilegales en Chile, llenos de apuestas ilegales, llenos. Y usted lo que hace cuando investiga esto, que no significa no darle duro como se le está dando, pues falta mucho más, pero mucho, mucho, mucho más, pero mucho más, pero algo se está logrando, algo. Si uno compara lo que se ha hecho en estos últimos años respecto a los gobiernos de la derecha, es decir, la derecha fue un desastre en estos temas, un desastre, un desastre. Entonces, yo creo, Omar, que hay que mirar con atención estas circunstancias, porque a propósito de lo que tú planteas, son las circunstancias que van a definir los resultados electorales. Nosotros en el Pleno del Comité Central del Partido el día sábado, un informe que entregó el presidente, Ujú. un informe de mucha trayectoria política, un informe que hay que valorarlo en su dimensión. No tiene nada que ver con estas cosas que tira la tercera, el Mercurio, que además citan fuentes internas, que ya, yo te digo, ya es repudiable, es lamentable, porque siempre están citando fuentes internas y ellos dicen que las tienen. Entonces ya esto ya tomó otra dimensión. Pero lo que dicen y lo que tratan de mostrar, que las tensiones internas no tienen, ellos buscan drenar el Partido Comunista, ese es su objetivo principal, el Partido Comunista, ojo, y ahí no se va a salvar nadie. Si alguien cree que filtrando, haciéndose la buenita o el buenito con estos medios hegemones que están muy gatillados por Yanquilandia, muy gatillados por Yanquilandia, ¿va a lograr algo? Puta, no sé, bueno, es cosa de leer nomás lo que dijo en su momento el gran artista, escritor, filósofo comunista alemán, Bertolt Brecht. Sí. Si el problema es que cuando vengan al final, vengan, ya, no, ya van a estar adentro, ya van a estar adentro. Entonces, el tema es, Omar, que yo vuelvo a lo que planteé antes, el Partido Comunista de Chile está preocupado y debería, de mi punto de vista, lo digo como dirigente de este partido, debería estar absolutamente preocupado de sintonizar con este mundo de acuerdo a sus carencias, sus angustias, sus necesidades y no caer en pequeñeces ni caer en las chiquiñuelas. Mira,
aquí hay un hecho importante, que es una tensión. Hay una construcción programática que no está del todo finiquitada. Creo que tiene un valor y es que hay una interlocución con organizaciones sociales, con ciudadanía, en fin. Para mí eso es mucho más importante que lo que pueden decir, cuando lo digo con mucho respeto, que lo que pueden decir no pocos partidos. ¿Por qué? Porque los partidos en Chile han perdido crecientemente conexión con la ciudadanía. Esa es la verdad. Es un hecho objetivo. Yo comparto con los colegas de La Voz de los que Sobran, cuando dicen, bueno, si la gente ve, escucha lo que está pasando con candidaturas que van para allá, van para acá, se tironean, se disputan, se descalifican, ¿qué le van a pedir a la gente? Entonces, este ejercicio que está haciendo la candidatura presidencial, la candidata, de ir a la ciudadanía, ojo, no nos fijemos tanto que hablamos entre nosotros mismos, las campañas espejos no sirven en Chile. No tenemos que ir a convencernos entre nosotros. Ya tuvimos experiencia concreta en el primer plebiscito, hicimos apruebazos para allá, apruebazos para acá, terminamos con una concentración de medio millón de personas, los codazos iban y venían porque todos querían estar ahí en primera fila porque se suponía que ganábamos lejos. Mira el resultado. Cuando en ese mismo día en el Cerro Santa Lucía no había más de 150 personas por el rechazo. Entonces, creo que ese mundo es el que nos tiene que preocupar. Y las actividades que se hagan, tanto en parlamentarias como en presidencial, mi humilde opinión, no tengo ninguna vinculación con aquello, formalmente ninguna, a fondo tampoco, es que se trate de evitar la campaña espejo. Ahora, alguien puede decir, que este es un amargado. Bueno, no sé si se trata de ser amargado o andar toda la vida creyendo que con sonrisas vamos a ganar elecciones. Tampoco con amargura, pero sí con esperanza real. Con esperanza real, sí, pero eso significa poner las cosas que a la ciudadanía le interesan de verdad. Porque si usted habla en serio con la gente y le dice, mira, en serio, vamos a concluir con la lista de espera. Hay mucha gente que está pensando en sus familiares que están en lista de espera, otros que murieron en lista de espera. En eso estás pensando. Entonces, tal vez la sonrisa de una persona en esa circunstancia va a ser por la esperanza que usted le da. Eso es lo que hay que lograr. Así es. Les recuerdo que estamos analizando la semana política, que toda esta primera parte hemos conversado de la situación nacional, electoral, los elementos que están marcando, ¿no es cierto?, esta campaña, elementos sociales, elementos políticos. Juan Andrés, a nivel internacional, como ya estamos acostumbrados, la situación es tensa. Hubo una reunión en Alaska que yo he usado, y disculpen que tome el hecho de algún artículo que he escrito más de uno sobre ese tema, he usado el término del quiebre narrativo y he dicho de que esta reunión en Alaska marca definitivamente, lo consagra ese quiebre narrativo. Y cuando me refiero al quiebre narrativo, estoy diciendo, por ejemplo, de que lo que hace el presidente Trump al invitar al presidente Putin, con lo que eso significa, porque él es el que invita, está reconociendo, entre otras cosas, alianzas históricas ya olvidadas. Fíjense que Catalina II, por allá por el 1780, tomó la decisión de conformar una alianza estratégica que se llamó de neutralidad armada. Esa alianza estratégica se da en el proceso de la independencia de Estados Unidos y significó que los rebeldes que estaban combatiendo contra el imperio inglés pudieran recibir recursos para que la armada inglesa no les cerrara,
esos lazos, esos vínculos que me permitían comer, que me permitían armas, que permitían todo tipo de apoyo. No fue una participación directa, pero vaya que fue importante. Fíjense que años después Alejandro II, a partir de situaciones muy concretas que estaba viviendo en ese momento el Imperio Ruso, por cierto, la derrota en Crimea, decide vender Alaska a Estados Unidos. ¿Y por qué lo hace? Porque quería fortalecer ese espacio territorial para que fuera un contrapeso contra el imperio inglés. Decisiones geopolíticas importantes, relevantes. Lo que ha hecho Trump es una decisión geopolítica importante y relevante. Ha decidido, y porque aquí no se llegó a ningún acuerdo, no hay acuerdo, aquí no hay nada que se haya firmado, aquí lo que hay es un reconocimiento, el reconocimiento de que la Federación Rusa hoy día es un actor internacional, el reconocimiento de que la Federación Rusa no merece ni debe estar aislada y por eso se le recibe con alfombra roja, como se le recibe en el lenguaje diplomático a los amigos cercanos, a los que tú reconoces, pese a las diferencias, los estás reconociendo como un igual. Por eso lo aplaudes, por eso le tiendes la mano de la manera en que se lo atiendes. Y ahí hay parte de todo un lenguaje que la prensa, obviamente globalista, alguna la destaca de una manera y otros de otra. Algunos quieren ver un entreguismo, algunos confabulan diciendo de que la Federación Rusa llegó a tales y cuales acuerdos y que va a entregar tal cosa y otra, y en realidad nada de eso existe. Lo que existe es un presidente Putin que viene y llega a Alaska en condiciones igualitarias. Lo que existe es un canciller, como el canciller Lavrov, que al bajar viene con una polera que recuerda a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que significa que es una nostalgia. No, nuevamente explico, significa que es la instalación de la Federación Rusa como un actor principal y como una señal para el sur-sur global, como una señal muy importante para los países que están siendo agredidos, para los países que están siendo presionados por el mundo globalista, por el imperio que tiene, por definición, por ansia, el empeño de expansión. Eso es lo que está en el centro. Eso es lo que ocurre en Alaska. Fíjate que en otros espacios también más cercanos, muy cercanos, en el Caribe hay un despliegue militar que Estados Unidos lo justifica, ¿no es cierto?, como esta lucha contra el narcotráfico. Curiosa lucha del país que, ¿no es cierto?, que más consume. Curiosa lucha. Dato histórico relevante. El primer imperio narcotraficante fue el imperio inglés. Hay un segundo que no lo voy a nombrar, pero que ustedes lo conocen, y que circula y se mantiene, ¿no es cierto?, en este negocio oculto de la droga. Se financia. En Bolivia también hubo elecciones y el gobierno perdió. Esta alianza de gobierno que estuvo 20 años en el poder perdió de manera desastrosa. Perdió por divisiones internas, perdió por decisiones muy peligrosas desde el punto de vista estratégico, al tratar de redefinir el sujeto histórico, cuando su sujeto histórico estaba ahí frente a sus ojos,
que es el indio, quiso verlo en los sectores medios, quiso verlo en el mundo posmo, ahí tienen el resultado. Se puede hacer un paralelo con Chile, no lo voy a hacer. A los que desprecian al octubrismo. Y, y eso es lo que está cursando hoy día, ¿no es cierto? Lo que considero lo más importante, Juan Andrés, si tú quieres agregar o profundizar, sobre No, todo en no, algunos aspectos en sí, América Latina sería muy importante. Bueno, para ir cerrando, ujú, pero Omar, yo comparto plenamente tu análisis, solo me atrevería a decir algunas cositas nomás. Respecto, mira, a mí me ha llamado mucho la atención, lo he puesto en Twitter, en otras redes también, mucho la atención, y pongo a que se ponga la atención respecto de esto, es cómo el mundo capitalista neoliberal occidental ha tratado de neutralizar la relevancia que tiene para la paz mundial, para el diálogo, este encuentro entre Putin y Trump. Y todos sabemos lo que es Trump. Todos sabemos que es un guerrerista, un tipo fanático, un tipo fascistoide, militarista, todos sabemos. Ese punto fue el que Trump, el que se sentó con Putin, por lo que tú dices, Omar. Ese es el valor que tiene la fuerza, la incidencia de la Federación Rusa, de su presidente, y algunos países como China y otros del BRICS que rápidamente saludaron este encuentro por la significación que tiene en esta dimensión. Lo saludó el Papa también, que no es ningún comunista, también. Y a mí me llama mucho la atención que en Chile algunos sectores de la élite y algunos medios hegemones, en vez de informar de la relevancia de todo esto, trataban de relativizar la importancia que tuvo el encuentro. Como que más quisieran que siguiera la guerra, que siguiera la guerra. Ahora, yo también creo que hay sectores, entre comillas, progre de Chile, que de una manera tremendamente equivocada desde el punto de vista de forma, fondo, ética y estética, como se le quiera colocar, han puesto sus apoyos, sus relaciones, incluso desde el punto de vista financiero, con el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Entonces, cuando ocurre esto, hay un descolocamiento ahí muy complejo, porque ocurre que si hay un partido que ha sido gobierno en Estados Unidos, ha llevado las cosas a la guerra, a la invasión y a la intervención de muchos países en la última década, es el Partido Demócrata. Clinton, Obama, el anterior, Biden. Biden, Sí. Cuerno de África, Libia, en fin, Biden es el que ha hecho más apoyo y ante Obama a Israel. Cuando asume Trump, Trump se encuentra en esta situación, se encuentra con la situación de Gaza, que es genocidio y sigue, y no lo para nadie, hasta ahora, hasta este momento. Cuerno de África, los líderes importantes africanos, la mayoría militares que están echando fuera de sus territorios nacionales ejércitos de ocupación que provienen de Bélgica, de Francia, Inglaterra. Una de las cosas que mencionan es este punto, este que estamos hablando. Entonces, claro, hay un mundo progre que se incomoda, y se incomoda, pero es re grave, es súper grave, porque al incomodarse le están favoreciendo la posición a los que no quieren la paz. Y en Estados Unidos no tengo duda de que el Partido Demócrata lo que ha buscado es a través de la guerra generar hegemonía. Y provocaron la situación respecto de Ucrania, en territorio ucraniano, respecto a la Federación Rusa, pasando por arriba de acuerdos incluso muy anteriores. Y ahí con el apoyo y con el protagonismo del otanismo. El otanismo está bastante descolocado también con esta situación, bastante descolocado, porque el otanismo ha apostado a la guerra. Reprimen violentamente en este momento en Europa manifestaciones multitudinarias que están pidiendo que se terminen las guerras en Gaza y en otros lugares. Ya Zelensky para los pueblos europeos no es lo que era al comienzo. Y lamentablemente aquí en Chile tenemos
gente que sigue creyendo que Zelensky es una especie de libertador, lo que es recontra grave y es muy complejo. Y creo que el valor que tiene este encuentro, lo que tú señalabas, Omar, yo lo destaco, es que abre la posibilidad de un diálogo y de la perspectiva de que las cosas sobre la base del derecho internacional y sobre la base de los acuerdos traten de frenar la guerra. Entonces, a mí me llama mucho la atención la línea de mensaje de varios medios hegemones chilenos que al final están más centrados en mostrar que esto fue un fracaso, que no la que acá y que la guerra. Es bien terrible, ¿eh? Bien terrible. Pero en fin, es el país y el mundo que vivimos. Respecto respecto de Bolivia, sí, pues, solo digo que la derecha va a lograr ser gobierno, lo que no logró el imperialismo yanqui con varios golpes de Estado, con desestabilización, con búsqueda de intento de asesinar a Evo Morales incluso. No lo lograron porque el pueblo boliviano defendió su democracia, lo reprimieron duramente y en definitiva lograron reinstalar gobiernos democráticos, lograron que se generaran elecciones, las ganaron y miren lo que estamos producto de esta división. ¿Por qué es producto de la división? ¿Eh? Esto es producto de la división. Y no estamos hablando de una división entre fuerzas que uno pudiera decir, unas centro derecha y la otra izquierda. No, estamos hablando de las que son fundantes del movimiento popular boliviano que ha construido y que construyó en la última década el Estado plurinacional. De eso estamos hablando. Entonces uno dice, bueno, trágico, de verdad trágico. Y cierro que sigue habiendo mucha fuerza y mucha esperanza en aquellos procesos en donde hoy día siguen cursando eh, caminos de emancipación, Cuba, Venezuela, México, Brasil, Nicaragua eh, y otras naciones más, Colombia, y que evidentemente los movimientos que hace Trump, esto de ponerle aranceles a Brasil, esto de amenazar las fronteras de México, esto de amenazar militarmente a Venezuela directamente, yo no sé si ahora alguien aquí en este país va a poner como cuestión denunciar esto. No, es que se trata de una dictadura, como lo decían algunos progres también cuando creían que en Siria se estaba liberando al pueblo de Siria. Esta dictadura, la que instaló el imperio norteamericano con un tipo que pusieron arriba que es uno de los terroristas más brutales de la historia de la humanidad. Incluso lo afeitaron, le pusieron terno. Es que increíble, es que es increíble. Esto supera Netflix, supera películas, supera todo. Bueno, frente a eso, efectivamente, yo cierro ahí, Omar, tú tienes toda la razón, son datos objetivos. El país donde más se consumen drogas y drogas duras, durísimas, no solamente la cocaína, no solamente la marihuana, es Estados Unidos. Es el mercado más grande, junto con Europa. Son los dos estados más grandes, en donde se consumen drogas, en donde el lavado de dinero es lo más grande que hay, lo más grande que hay. Por lo tanto, estamos frente a un negocio y que, como dijo alguien por ahí, un líder muy importante, si se quisiera terminar con el narcotráfico y se quisiera investigar de verdad todo aquello, empecemos por Estados Unidos, por las policías norteamericanas, por el Estado norteamericano, por el sistema financiero norteamericano y que ojalá ese Estado se preocupara de verdad de las personas que han caído en la adicción en Estados Unidos, que necesitan ayuda, son millones, millones y millones y millones. Eso por mi parte, Omar. Ahí me quedo esperando el poema. Sí, sí, sí. Eh, Solo una cosa antes del poema. Fíjate que Zelensky el día lunes fue invitado por el presidente Trump y corrieron una serie de dirigentes de Europa a acompañarlo, que no habían sido invitados, por cierto. Eso marca el papel que hoy día tiene la Unión Europea, nulo.
Vuelvo a repetir, nulo. No existen como factor geopolítico. De eso estoy diciendo, eso es lo que estoy hablando, para que se entienda. En las decisiones geopolíticas hoy día Europa no existe. Está sometida. Y lo único que hicieron fue exhibir su sumisión. Esa fue la reunión, el resumen. Así es. Y ahora, bueno, vamos al poemita, Vamos al poema. para relajar un poco la vena. Mm. La solemnidad de afeitarse. Afeitarse está lejos de inquietarme. Prefiero la sensación de las pequeñas hojas que parecen distraerse con la incipiente barba, al giro monocorde de los diminutos dientes de pirañas que culminan su labor con frialdad carnicera. La mano con los años conoce la geografía del rostro, y si cierro los ojos puedo lograr con precisión el mismo resultado que al tenerlos abiertos enganchados al espejo. La espuma aporta lo suyo al remedo de retrato que por instantes parece eternizarse. En esas condiciones la cabeza traidora, y sin razón que la explique, se obsesiona con Pedro Nolasco, ese notable conservador curtido de lecturas e histeria exquisita, ese adversario encantador al que Lastarria y Bilbao le sacaban los choros del canasto. Afeitarse está lejos de inquietarme. Está bueno. Bueno, Mar. Así es. Así es. Les Muy recuerdo bien, pues. suscribirse, comentar, difundir. Bueno, ustedes saben. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Juan Nos Andrés. vemos. Bien. Chao, chao, Mar. Chao.